Bien, vamos a abrir el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos ahí, por el capítulo 2. Vamos a leer de manera antifonal. Así que yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2, yo el 3, ustedes el 4, así hasta el versículo 7. Todos leemos juntos el versículo 7. Yo el 1, ustedes el 2, yo el 3, ustedes el 4, hasta el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, este título es un poquito largo de esta enseñanza, pero se llama La iglesia que hacía lo correcto por los motivos equivocados. Ahora, yo sé que hay gente que a lo largo de la historia han tomado, digámoslo así, los versículos, las iglesias, y las han ubicado en un momento histórico. Digamos entonces, por ejemplo, la iglesia en Éfeso, que es la primera, entonces dicen, bueno, la iglesia apostólica. Bueno, ¿y la iglesia de Esmirna? Bueno, la iglesia perseguida, porque es una iglesia post-apostólica, por decirlo así. La iglesia en Filadelfia, bueno, esa iglesia está un poquito más adelante y así, hasta llegar a la última que seríamos nosotros, la Odisea. Pero a ver, yo quiero que entendamos el libro en su contexto correcto. O sea, aquí vemos un libro donde Dios le dice a este ángel que vaya de estas cartas a las iglesias. Son iglesias que en ese momento están vigentes y por lo tanto me gustaría que usted las pudiera ver como un símbolo de todas las iglesias que existen en todo el mundo, ya sea de manera histórica o de manera simultánea. Eso quiere decir que en este momento puede haber una iglesia en Costa Rica que sea como la iglesia en Éfeso, pero otra iglesia puede ser como Pérgamo, otra puede ser como Tiatira, otra como Sardis. ¿Sí me doy a entender? Igual en China, igual en Estados Unidos, igual en Francia, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver que la primera iglesia, Éfeso, como está escrito ahí, que lo leímos, era una iglesia que estaba, a ver, espiritualmente yo la puse en rojo, estaba muy mal, estaba muy mal. Esmirna la puse en verde, es una iglesia que estaba muy, muy bien. Es la única con Filadelfia que no recibe ningún reproche. Ahora, hermanos, usted sabe que hay 3 instituciones muy importantes. Dios estableció la familia, ¿cierto? Es muy importante tener principios que a ustedes, por ejemplo, aquí está don Alex y su esposa, don Andrés y su esposa, don Isidro y su esposa, etcétera. O sea, siempre uno tiene que estar sacando principios y valores que puedan sumar a su matrimonio, porque es una institución divina. Otra institución divina es el gobierno y otra institución divina es la iglesia. Ahora, ahí leíamos, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, yo como pastor tengo que entender que Dios dice a una iglesia. Estamos hablando de eclesiología práctica y ustedes también como miembros de una iglesia tienen que tratar de velar que estas cosas que aquí se alaban y que aquí se exaltan, pues se vean también en nuestra iglesia, ¿verdad? Ahora, no es que usted espere que otro lo haga o verlas en otro. Mira, es que yo no veo eso en don Isidro, es que yo no veo eso en Patri, es que yo no veo eso en don Caleb. No, es que yo vea eso en mí, que yo vea eso en mí, porque al fin de cuentas es cierto, la iglesia es un organismo, digámoslo así, pero también está compuesto de pequeños
de pequeños miembros, ¿verdad? Entonces, la iglesia en Pérgamo, que es la tercera, es una iglesia mediocre, claroscuro, una iglesia ahí más o menos. Tiatira, igual más o menos, claroscuro. La iglesia de Sardis, corriente, claroscuro, ni buena ni mala. Y Filadelfia, era una iglesia que estaba muy bien, muy bien. La única con Esmirna, ya les dije que no recibe reproche, y la iglesia de la Odisea, muy mal. Entonces tenemos en los dos extremos, al principio y al final, dos iglesias que están muy mal. Cada carta contiene 6 elementos. Lo primero es una comisión, versículo 1, escribe al ángel. Estamos hablando de el representante de la iglesia. Número 2, un saludo o presentación de Jesucristo. En este particular dice el que tiene las 7 estrellas. ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es la forma que se presenta a Jesucristo? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros. Una alabanza: yo conozco tus obras, tus buenas obras. Un reproche: aquí dice, pero tengo contra ti. Es mejor tener dice aquí el punto 5, perdón, un consejo. Mira de dónde has caído, versículo 5, una llamada, el que tiene oídos para oír, y una promesa individual. Es decir, a pesar de que la iglesia está mal, Dios le dice: al que venciere, yo le daré X y Y cosa. En unas palabras de resumen, en unos rayos X rápidos, en un tac, a las iglesias, la primera y la última, Efeso y la Odisea, se hallan en grave peligro. ¿De qué? ¿En grave peligro de qué? Ya lo leímos, de que Dios quite su candelero de su lugar si no se arrepienten. El candelero es la iglesia local. En el caso de la Odisea, es la única que no recibe alabanza. La segunda y la penúltima, es decir, Esmirna y Filadelfia, se encuentran en una excelente condición porque son las únicas que no reciben reproche. A 5 de las 7 iglesias se les ordena arrepentirse. Vea, hermanos, vea qué interesante. Usted dice: no, hombre, vamos a ver cómo están las iglesias en general. Las de ese tiempo que estaban bien cerca de Jesús, estamos hablando del 90 después de Cristo, ¿verdad? Ahora, por si acaso, cuando Efesios se escribió, que es la carta para los Efesios, se escribió en el año 50. Estamos hablando de 40 años antes de lo que se dio esta reprensión, ¿verdad? Pero a 5 de las 7 iglesias se les ordena arrepentirse. Ahora, sería fantástico, ¿sí o no?, que nosotros fuéramos una iglesia como Filadelfia, ¿sí o no? Como Esmirna. ¿Cuáles son esas? Las que no dicen nada malo, las que no se les reprenden, las que no se les pide arrepentirse. Están caminando también, son seres humanos, no son perfectos, pero Dios dice: no tengo aquí nada que reprocharles. Mientras que a las 3 del medio, a Pérgamo, a Tiatira y a Sardis, tienen una condición mediocre de claroscuro, de medias tintas. Aún las iglesias más frías y tibias siempre hay vencedores. Por eso decía lo que leímos: al que venciere. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia proconsular, una ciudad de Artemis o Diana de los Efesios. Pero en el 52 después de Cristo entró el cristianismo por medio de Priscila y Aquila, y fue Pablo el fundador de aquella iglesia en el segundo viaje misionero. Ahora vamos a ir paso a paso. En el versículo 1 dice: el que tiene las 7 estrellas. Está hablando de este saludo, de esta presentación de Jesús, ¿verdad? Dice que Él es el que tiene las 7 estrellas. Ya habíamos leído un poquito de este simbolismo, pero si nos podemos devolver, vamos a leer Apocalipsis 1:20. Dice ahí, Apocalipsis 1:20: el ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, aquí dice que Dios es el que tiene las estrellas, es decir, los sobrevedores, los líderes o los representantes de cada iglesia. Que estén en su mano derecha simboliza protección y autoridad absoluta.
Entonces, hermanos, para mí, por lo menos, digamos, como una persona que ha sido designada para estar aquí, esto también es una palabra de aliento, por supuesto. Dios me tiene en sus manos. Obviamente tengo que hacer las cosas bien, como usted también. Dios tiene, o el verbo original es sostiene, asir fuertemente. Y por ello las iglesias en señal de que Él es el dueño y señor de las iglesias. O sea, no es necesariamente un líder, un pastor. Dios es el dueño de la iglesia, ¿verdad? En el versículo 1 también dice que Él es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y los candeleros ya vimos que son las iglesias locales, ¿cierto? Eso significa que eso es una señal de constante vigilancia. Dios conoce todo de cada iglesia. Jesús no es un espectador lejano, Él está presente, vigilando y sosteniendo a su novia, a su iglesia, a su comunidad. Lo que simbolizan estos elementos, pues ya lo vimos ahí en el versículo 20 del capítulo anterior, ¿verdad? En el versículo 2 vamos a ver la alabanza. Yo conozco tus obras, yo sé tus obras. Ahora, usted va a decir, a ver, pastor, usted dijo realmente al principio que la iglesia estaba muy, muy mal, pero aquí se nos mencionan 7 cosas buenas. ¿Qué cosas buenas se nos mencionan? Número 1, arduo trabajo. Arduo trabajo puede ser, bueno, tienen una escuela dominical que está súper bien, que está volando, hacen mucho evangelismo, hacen muchas escuelitas bíblicas, hacen campamentos, hacen reuniones para damas, reuniones para caballeros, reuniones para matrimonios, seminarios de matrimonios, hacen esto, hacen aquello, hacen aquí, hacen allá. Arduo trabajo. Número 2, paciencia. Yo creo que esta palabra ya usted se la debería saber de memoria, hasta en el griego, porque hasta la dije el domingo. ¿Qué es la paciencia? Hupomoné, soportar o tener resistencia frente a las circunstancias adversas. A pesar de la persecución, se mantenían trabajando aun cuando se ponían difíciles las cosas. Esta iglesia tenía paciencia. A veces pasan cosas en la iglesia y la gente dice, no, ya, la verdad es que yo mejor voy a dejar las cosas del Señor porque son muy serias, porque son muy difíciles. Además, parece que Dios no me está bendiciendo porque está poniendo las cosas muy difíciles. La iglesia debe tener arduo trabajo, Dios lo resalta, paciencia. Número 3, dice que no puede soportar a los malos, es decir, es una iglesia celosa del pecado. Al contrario que la iglesia de Corinto, no puede soportar a los malos. Éfeso era un perro guardián de la sana doctrina. Es importante ser guardianes de la sana doctrina. Número 4, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Ahora, esto no se trata de una cacería de brujas, ¿cierto? Pero da a entender que la iglesia tenía discernimiento y sabía dar en el clavo de quiénes eran de Dios y quiénes no eran de Dios. Y dice ahí, y los has hallado mentirosos. Ellos eran celosos de la doctrina. Número 5, has sufrido. Han pasado momentos difíciles, pero perseveraban. ¿Quién aquí ha pasado momentos difíciles? Y yo creo que todos. Y gloria a Dios, pues perseveran. Número 6, repite el trabajo y la paciencia. Y número 7 dice, no has desmayado. En 40 años no se han rendido de fatiga. Esta es la iglesia perfecta, ¿sí o no? Es decir, viendo estas cosas, usted diría, una iglesia que tenga estas cosas es una iglesia perfecta. Pero sin embargo, no obstante, esta iglesia tiene un gran pero. Y aquí, hermanos, les pido pues obviamente atención. Todas son buenas si se relacionan con el amor de Dios. O sea, todas estas cosas son buenas si son movidas por el amor, pero también pueden ser producidas a Dios. Estas cosas, este pasaje nos deja claro que estas cosas pueden ser hechas sin amor. Todo esto puede ser hecho sin amor, es decir, en el poder de la carne. Dios no ve nuestras obras, Dios ve nuestros motivos.
¿Qué tal que ya yo había puesto este ejemplo? Que alguien se está muriendo, yo voy y corro para traerle un medicamento y resulta que lo que traía era un veneno y más bien lo terminé de matar. Uno dice, bueno, y usted quedó malísimo. Sí, yo quedé mal porque al final lo que traje no era un medicamento, sino un veneno, pero hice algo y lo hice movido por el amor. Incluso yo puedo hacer cosas buenas movido por malas intenciones. ¿Sí o no? Yo puedo hacer cosas buenas movido por malas intenciones. Entonces, Dios no ve nuestras obras. Dios es el único que puede ver nuestros motivos. Recuerde qué pasó cuando David se llevó a Betsabé al palacio. O sea, Betsabé había quedado viuda recientemente. Y cuando David manda a llamar a Betsabé, ¿cómo queda ante la gente? Súper bien. O sea, vea al rey, qué rey más bueno tenemos nosotros, qué rey más, o sea, imagínese, qué buen rey. Esta pobre quedó viuda y el rey la mandó a llamar para que fuera, pues, para ayudarla, para animarla, para consolar lo que fuera. Y para hacerla una de sus esposas. ¡Ay, qué bonito! Y la gente aplaude eso. Pero Dios lo ve todo. Dios sabe que eso no es así. Dios sabe los motivos. Entonces, en el versículo 4 tenemos el reproche. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, vemos que el amor no tiene ningún sustituto. Ninguna de las 7 buenas obras es sustituto del amor. O sea, yo puedo estar haciendo 7 o 70 o 1000 sin amor. La Biblia lo dice claramente. Si yo entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es como tener un carro lindísimo y usted le abre el capó o la tapa y no tiene motor. Como tener una computadora sensacional y no tiene procesador. O un avión que no tiene turbinas. Así es un ser humano sin amor. Como el beso de Judas. ¿Qué es un beso sin amor? Lo que es loable es exteriormente. O lo que es loable exteriormente, Dios lo conoce interiormente. El enfriamiento del amor significa traición. Del fervor del noviazgo y la luna de miel del matrimonio es un proceso lento que termina en una crisis tremenda. Dios había alabado el amor de esta iglesia 40 años antes. Vea lo que dice Efesios 1. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Efesios 1, 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, ¿y qué más? Y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Repito, esta carta se escribió 40 años antes que lo que estamos leyendo en Apocalipsis. Entonces, antes dice que se amaban los unos a los otros y que había posiblemente amor por Dios, pero aquí en Apocalipsis capítulo 2 vemos que la iglesia, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos amados, hágalo personal. Este versículo no puede aplicarse a usted. Este versículo no debería aplicarse a mí. O sea, yo no puedo permitir que en mi vida haya trabajo, esfuerzo, sana doctrina, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que son buenísimas. Es decir, si esta iglesia no hubiera tenido este pero, también hubiera sido una iglesia excelente. También hubiera sido una iglesia de 5 estrellas. Y el pero parece pequeño. Uno dice, bueno, no es como que el pastor ande en pecado, no es como que los miembros son unos adúlteros y que la gente es ladrona y que hay asesinos en la iglesia y que todo el mundo que es un relajo. No. Hermano, recuerde, ese es el reclamo de Jesucristo. Y ya lo dijimos el domingo que Juan vio que salía de su boca como una espada aguda, y la espada aguda no era una espada literal, era como cuando él tenía que traspasarlo en tinta y papel,
lo que Dios le estaba diciendo. Y yo me imagino que Juan se daba muy por aludido y le dolía le afectaba. Yo usé hace poco una palabra, indolente. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Indolente es una persona que no le afecta, no le duele. No es con él, no es con ella. A mí, eso que está pasando con fulano, sutano, mengano, o que está pasando en Costa Rica, o que está pasando en el mundo, a mí no me afecta. Es muy importante que recuperemos la sensibilidad. Yo estaba en este campamento y yo me sentía me sentía vacilón, digamos. Cuando hacíamos las invitaciones, todos los chicos estaban en una lloradera. Bueno, es normal, conforme nosotros vamos creciendo, nuestro cerebro se va haciendo más grande y nuestro corazón se va haciendo más pequeño. Si usted va bajando hacia los niños, su corazón es más grande y su cerebro más pequeño. Igual con los jóvenes. Tienen mucho corazón. La palabra griego has dejado es la palabra apekes, afekes, A-P-H-E-K-E-S. Sugiere un abandono gradual. La iglesia de Éfeso se había vuelto mecánicamente perfecta. Tenían la doctrina correcta, las actividades correctas, tenían los enemigos correctos, pero no tenían la motivación correcta. Hacían las cosas por deber o rutina, no por amor ferviente y personal hacia Cristo. Era un matrimonio que seguía funcionando, pero donde el romance se había muerto. La prueba de nuestro amor es en dos cosas. Si el Hijo de Dios, el Salvador, sin pecado de la humanidad, pensó que valía la pena dejar libre su ajetreada agenda para orar, no es sabio que nosotros hagamos lo mismo. Hermanos, el amor se manifiesta en que nosotros, vea, le digo una cosa, ore más este año. Generalmente uno dice, uy, tengo que orar por tal cosa, y uno espera llegar a la noche para orar por eso. No, pare y ore. A ver, no pare y ore. Nosotros vamos en el carro orando. Es decir, yo le doy la mano a mi esposa, yo sigo obviamente viendo para adelante porque no puedo cerrar los ojos, pero oramos, oramos. El amor se va a manifestar en el tiempo, hermanos. El amor se manifiesta en el tiempo. Ore. Jesús oraba. 3 veces también Jesús fue tentado y cada vez que repelió el ataque con la frase escrito está en Lucas 4:4, 4:8, 4:12. Y entonces citó un versículo. Jesús estaba tan familiarizado con las escrituras que no solo sabía el versículo, sino que él sabía cómo usar ese versículo, cómo defenderse con ese versículo. Hermanos, si la prueba de nuestro amor por Dios es el tiempo que pasamos en la Biblia y el tiempo que pasamos en la oración, entonces saque usted cómo está su amor por Dios. Y además no es solo eso, no es solo conocer, es obedecer, es poner en práctica lo que estamos leyendo. Esto es más grave que el discernimiento del error doctrinal. El verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el mismo ardiente amor por Cristo y esa actitud de reverencia hacia Él. El pan puesto sobre la mesa de oro del templo debía ser fresco. Repito eso, el pan puesto sobre la mesa de oro del templo debía ser fresco. ¿A quién le gusta el pan añejo? Así, sinceramente. Hay gente que le gusta como decir, la parte de abajo del arroz, que es como la parte quemada. Yo digo, y qué raro, a mí me gusta el arroz normal, de arriba. Pero hay gente que dice, ay, qué rico esa corronchilla o no sé qué, con frijolitos y caldito y un huevito duro. Qué hambre. Bueno, a mí no me gusta, la verdad, pero está bien si a usted le gusta. ¿Le ha pasado que ve un pan que parece fresco y no es? Ya cuando usted le mete el mordisco, usted dice, este pan es como un bubalú. Y usted lo muerde y nada que puede lograr con ese pan, ¿verdad? Hermanos,
El amor cristiano debe ser fresco, aunque tenga 100 años. Es muy curioso, de verdad. Dios me permitió llegar a mí en esta iglesia en el 2012. Y cuando yo conocí a don Isidro es muy eléctrico, ¿verdad? Y íbamos a hacer algo y un día me dice don Isidro, venga, ayúdame a poner una lata hay una parte de zinc y yo estaba subido en una parte que yo decía, cuando ya yo estuve ahí, ya yo me vi ahí, yo dije, si yo me caigo aquí, yo me mato. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Y me acuerdo que don Isidro pasaba así entre las cosas y como si nada. Y ya han pasado de no sé cuánto, 2012, ahorita, ¿verdad? 14 años. Y sigue siendo eléctrico. Sigue siendo pan fresco, ¿sí o no, doña Alma? Hermanos, de verdad, es bueno tener estos ejemplos entre nosotros. Es bueno tener estos ejemplos. Es un amor fresco. No se quedó con el amor que le dio a Dios hace 12 años o hace 20 años. Es un amor fresco, fresco. Nosotros le tenemos que dar a Dios eso. Cuando el cristianismo carece de amor hacia Cristo, se vuelve sin alma, es decir, muerto. Muchas veces la iglesia de Cristo cobra más valor que el Cristo de la iglesia. Ahora, cuando el Cristo de la iglesia cobra valor para mí, la iglesia de Cristo cobra valor para mí. El domingo lo hablé. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo primero que se menciona a Jesús? Quedándose en el templo. Es decir, ellos no tenían un templo cerca, iban al templo 2 veces al año. Y apenas llegaron al templo, Jesús aprovechó para quedarse en el templo y quedarse 3 días seguidos ahí de campamento, de mochilero casi. Es decir, cómo comió, qué tomó, no sé. Y cuando le preguntaron, ¿qué hace? En las cosas de mi padre me es necesario estar. Y las cosas de su padre era cerca del templo. Ahí estaba. Supongamos que un hombre le dice a su esposa, ¿sabes que ya que por la ley estoy atado a ti, por eso debo estar con usted, por lo tanto yo estaré cumpliendo todo lo que me incumbe, iré a trabajar, traeré la comida, pagaré los recibos, el colegio de los chicos, haré los arreglos de la casa, pero quiero advertirle que mi corazón ya no está con usted? ¿Estaría contenta una mujer con semejante esposo? Pues yo creo que no. O una mujer que le dice a su esposo, no sé por qué no le hice caso a mi mamá y estoy contigo, pero bueno, ya nos casamos, por lo tanto yo prepararé la comida, lavaré los platos, haré las cosas de la casa. Incluso, si usted quiere, podríamos tener relaciones matrimoniales, pero la verdad es que yo no lo amo. Usted dice, a ver, ¿qué es un matrimonio donde está todo, pero no está el amor? No es nada. Por eso esta iglesia estaba en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, hermanos, ¿qué nos mueve a hacer las cosas? ¿Qué nos mueve a hacer las cosas? Ahora tenemos la recomendación, versículo 5. Este es un versículo siempre muy pertinente. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Jesús les da una receta de 3 pasos. Ya yo creo que lo hemos hablado esto antes. Número 1, recuerda de dónde has caído. O sea, traiga a la memoria el estado de entusiasmo inicial. Recuerde cuando usted sí estaba fresco. Recuerde aquel tiempo precioso de luna de miel con el Señor y ahora solo le lavo la ropa porque legalmente estamos casados. Número 2, arrepiéntete. El arrepentimiento es cambiar de mentalidad, es cambiar de dirección y cambiar de propósito. Arrepiéntete. La falta de amor es un gran pecado. Recuerde, nada sustituye al amor. Y como falta el amor, Dios dice, lo que se requiere para eso es la recomendación más alta, el arrepentimiento. Y número 3, haz
las primeras obras. O sea, vuelve a las primeras obras, recupera la devoción activa y el afecto del principio, haz las obras del principio. Nada nuevo, no es nada nuevo ni siquiera, no es como que haga algo que usted nunca ha hecho, no, es lo que usted hacía al principio. Las mismas del principio que iban bautizadas de amor. Cristo nos dejó un ejemplo de cómo nosotros debemos amarlo a Él. Nosotros debemos amarlo a Él, hermanos, como Él nos amó a nosotros. Vea lo que dice Efesios 3. Vamos a volver a ese libro, 40 años antes, Efesios 3. Efesios 3, 14. ¿Están ahí? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí está diciendo, hermanos, vea las dimensiones para que sean capaces de comprender, versículo 18, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Cuando a mí me explicaban Juan 3:16 en la escuela dominical, decían, de tal manera. ¿Sabe qué significa de tal manera? De tal manera es como de aquí a aquí. De tal manera es como del este hasta el oeste. De tal manera es como todo, desde el infinito. No hay forma de explicar de tal manera. Entonces, no hay nada más feo que amar y no ser amado, ¿verdad? Yo creo que a todos jovencillos nos pasó que usted vivía desvelado por una chiquilla o por un chiquillo y no lo sumaba ni lo restaba. Pues eso es lo que nosotros le hacemos a Dios, porque aquí dice que nosotros, Pablo dice, yo oro para que ustedes sean plenamente capaces de comprender cómo Dios los ama. La magnitud con que Dios los ama, la profundidad con que Dios los ama, la anchura, la altura, todo, cómo Dios los ama. Y entre yo más pueda comprender cómo Dios me ama, más cerca estoy de poder amarlo a Él de una manera similar. Las bellezas más llamativas del universo son solo despojos en la contemplación de su amor. Su amor va hasta las profundidades de la corrupción. Ahí halla nuestras almas y nos ama. Yo bendigo a Dios hoy de que no hay ningún pecador fuera del infierno, y creo que no hay ningún pecador en el infierno que el grande amor de Cristo no haya alcanzado o no haya tratado de alcanzar. Yo sé que mi Cristo Jesús ama a todos los hombres y todas las mujeres hasta las puertas del infierno. El amor de los hombres sirve para reformar, pero el amor de Jesucristo tiene el poder de regenerar. Ahora en el versículo 5 dice Juan, volviendo a Apocalipsis 2:5, dice así: recuerda por tanto dónde has caído, arrepiéntete a las primeras obras, pues si no, ¿qué? Pues si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y aparte de su segunda venida, el Señor promete una visitación de juicio. Escuche bien eso, aparte de su segunda venida, Él dice, si no, vendré a ti, Éfeso.
y quitaré tu candelero de su lugar. Nuestro Dios se define a sí mismo como un Dios celoso en Éxodo 25. Al igual que su Hijo Jesucristo, y exige de su esposa una iglesia, una lealtad, una fidelidad entera e incondicional, porque en esa santidad nupcial no puede entrar ningún intruso. Por desgracia, la iglesia en Éfeso no hizo caso de esta amonestación. De ahí que mientras Esmirna, hoy una ciudad en Turquía que se llama Izmir, se conserva en pie con una comunidad cristiana, de Éfeso solo quedan ruinas a muchos metros bajo tierra. O sea, la ciudad de Éfeso ya no existe. El templo de Éfeso ya no existe. Todo está bajo rocas, bajo arena. Quiere decir que lo que Dios le prometió a la iglesia lo cumplió. Hermanos, de verdad es algo muy triste y muy doloroso. Y yo sé que a usted no le ha tocado, pero a mí me ha tocado ir a un lugar donde ya una iglesia ya no va a estar. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Sí, no hay amor. No hay amor. Una iglesia sin amor no es iglesia. Y no estoy hablando solo amor entre nosotros, amor por Dios, fervor por Dios, fervor por Dios, fervor por las cosas de Dios, fervor por la Biblia. Un candelero de Éfeso fue removido. Ahora, esto de quitar el candelero, número uno, tiene que ver con el fin de la identidad como iglesia. Quitar el candelero significa que Cristo deja de reconocer a esa congregación como una entidad espiritual que le pertenece. La organización puede seguir existiendo físicamente o como un club social, pero para Dios deja de ser una iglesia con autoridad espiritual. Número dos, tiene que ver el quitar el candelero de su lugar con la retirada de su presencia, de la presencia de Cristo. El candelero simboliza la luz de Cristo en medio de la comunidad. Su remoción implica el retiro de la presencia especial del Señor. Si en esta presencia la iglesia queda en oscuridad, hermanos, vea, si yo me consagro al 1000, y uno dice, uy, qué bonito que uno entre a la iglesia y sienta la presencia del Señor. Bueno, puede ser que eso pase, pero no pasa cuando una persona decide consagrarse. Esto pasa cuando todas las personas deciden consagrarse. Consagrarse. No queremos que Dios retire su presencia. Cuando usted lee el libro de Ezequiel, se ve a la Shekinah, digámoslo así, en el centro del templo. Después se vea como alejando, después ya está en el umbral y después la presencia está totalmente afuera. ¿Verdad? Ya hemos oído de la iglesia en la Odisea que dice ahí en Juan, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, vea este detalle interesante. En el versículo 1, en el capítulo 1, Dios está en el centro de los candeleros, es decir, Dios está en el centro de las iglesias. Y en el capítulo 3, con la iglesia de la Odisea, Él está diciendo, yo estoy a la puerta. Un día alguien nos ayudó con las chicas y estaba ahí a la puerta y llama, a la puerta y llama. Y a veces le abren a uno y a veces no. Pues parecía eso, que la iglesia no estaba interesada en abrir. Antes estaba en el centro, ahora ya no. Número 3, la pérdida del testimonio y la influencia, el que el candelero sea quitado de su lugar. La función del candelero es sostener la luz para que el mundo vea. A nivel local, la iglesia pierde su capacidad de influir positivamente en su entorno y de salvar las almas. A nivel individual, algunos estudiosos sugieren que representa la pérdida de la influencia del creyente sobre su familia y círculos cercanos. Hermanos, no es solo que la iglesia pierda el candelero. O sea, es muy importante que usted mismo no pierda la presencia del Señor, ¿cierto? Entonces usted le va a decir a sus hijos, chicos, vea, tenemos que hacer tal cosa, y van a decir, usted dándome un consejo espiritual, por favor. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido.
Número 7, versículo 7, perdón. La promesa para el vencedor. El que tiene oídos, oiga. Hermanos, oiga usted lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que realmente quiere Dios hoy de nosotros? ¿Qué nos pide hoy Dios? Hermanos, no es nada nuevo. No es nada más que trabajemos como locos y que la sana doctrina y todo eso. Dios está pidiendo que usted le ponga fuego o que usted le ponga carbón, que usted le ponga leña a su amor. Que usted encienda. Ayer encendieron una fogata y yo vi que le echaban gasolina y le echaban gasolina en la fogata ahí del campa. Luego vino don Juan Luis, encendió un tuco y lo tiró. Y donde lo tiró agarra toda esa gasolina y un ¡bum! Hasta que nos tiró para atrás. Y al rato está tan encendida la fogata que usted no quiere ni estar cerca ahí porque es demasiado fuego, demasiado calor, más bien. El mensaje termina con una nota de esperanza. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Hermano, repito, ya la iglesia en Éfeso no existe, pero la iglesia de Aguacaliente sí existe. Amén. Y este mensaje es para nosotros. Dios quiere que usted venza. Usted ya sabe qué va a pasar algún día, ya sabe qué va a pasar en el futuro. Venza usted. De manera que Dios le dé a usted de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estoy realmente un poco asustado, de verdad. O sea, hay un predicador que se llama Ante Gebel. Y no sé, antier murió un cantante colombiano, entonces él puso una foto de un cantante secular, pues con él ahí abrazándose, no sé qué, y dice, yo sé que estás en el cielo. Y la secta de los no sé qué va a decir que yo soy un... Bueno, la cosa es que yo me metí a YouTube para ver las canciones de este muchacho y son canciones pues todas sensuales. Y yo digo, yo no, o sea, yo no puedo ver a Cristo en nada de eso. Pero hay un predicador que dice que esa persona pues ahorita está en el cielo. Y yo digo, pero ¿sobre qué? O sea, nada más que es como quedar bien con la gente o qué. O sea, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿No le habrá pedido Dios a algún cantante que canta música sucia, baja, que denigra a las mujeres, etcétera, arrepentirse y cambiar hasta salirse de ese mundo? Pues yo creo que Dios sí lo ha hecho. Y esas personas van a estar en el paraíso. No ni siquiera el que yo diga que va a estar en el paraíso, ni que otro predicador, por muy famoso que sea, diga que va a estar en el paraíso. El que va a estar en el paraíso es el que Dios sabe que venció. No el que vivió como le dio la gana. El que Dios sabe que venció. Ahí en Edén antes estuvo el huerto, el paraíso del hombre, Génesis capítulos 2 y 3. Este árbol confería el don a quien comiera de él, el don de la inmortalidad. Por el pecado quedó prohibido a la humanidad el acceso a este árbol, pero después de la crucifixión y la resurrección, Cristo ha recuperado el paraíso. Ahora, eso es un decir, yo creo que Él lo arrebató, Él siempre lo tuvo. Él tiene, como dice la Biblia, la Nueva Jerusalén en Él, tiene el árbol de la vida en Él, no ocupaba demostrar nada, pero aún así lo hizo. El cristiano vencedor tiene acceso a la inmortalidad dichosa que es la vida eterna en el Salvador y Señor Jesucristo. Voy a leer 2 versículos para finalizar que en mi lectura cotidiana me han llamado poderosamente la atención. Ambos. Primera de Corintios 16, 22. Primera de Corintios 16, 22. Dice así: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿A ustedes alguna vez les enseñaron qué significa la palabra anatema? ¿Qué significa? Maldito. Y más que maldito, significa separado de la presencia de Dios.
El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Ahora, las mentes funcionan de una manera muy curiosa, porque si usted va y le pregunta a alguien, ¿usted ama a Dios? Esa persona le va a decir que es la persona que más ama a Dios en el mundo. O sea, nosotros con nosotros mismos somos un poco objetivos, somos poco objetivos. El apóstol Pablo dice, el que no ama al Señor Jesucristo sea maldito y quede separado de Dios. El Señor viene, Maranata. El Señor está cerca. El Señor viene. Dedíquese a amar al Señor. Efesios 6:24 dice algo que es como lo contrario. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Hermanos, yo sé, ya hoy terminó el campamento de 13 y 14 años, pero son chicos realmente sensibles. Yo hacía una invitación y pasaban todos, los 100. Y uno dice, "Ey, eso está bonito, yo creo que está bonito predicarles a los de 13 y 14. Pero otra vez, nosotros crecemos. Y ahí hay un poquito de musiquita así, todo eso puede influir para que un joven se emocione. Pero no tome decisiones emocionales, simplemente decídase a que lo más importante en su vida sea amar a Dios. Ahora, tenemos que despreciar todo lo demás, ver quiénes son siervos de Dios y quiénes no lo son. No, trabajo arduo, paciencia, todo eso significa que hay que desecharlo. No, pero eso no significa nada para Dios cuando falta el amor. Igual, como para usted no se va a significar nada, un ejemplo que de verdad su esposa le diga, vea, yo voy a hacer todo, le voy a dejar la ropa así como un ajito, yo le voy a cocinar la comida más rica, la casa va a estar hermosa, los chiquillos listos, hermosos, se van a sacar buenas notas, etcétera. Nada más sepa que yo no lo amo. Uno dice, nada más, o sea, eso es todo. Eso es todo. Póngase de pie, por favor. Hermanos, todo lo que usted necesita es la gracia de Dios, el favor de Dios, el favor de Dios. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos los que aman a nuestro Señor con amor inalterable. De verdad, yo no lo digo para que usted un día diga, mira, yo quiero que don Isaac mencione mi nombre, pero yo he visto un amor inalterable. Por ejemplo, ya lo dije, don Isidro. No dice, es que ahora ama menos a Dios. No, ama igual a Dios o más. Ámelo usted inalterablemente. El amor de Él por usted es inalterable. Es profundo, es ancho. El amor de Él es inmenso. ¿Cómo merece Él ser amado? Hermanos, hable con el Señor y pídale que Él pueda poner en usted más amor y que la gente lo pueda notar. Yo mencioné ahora el nombre de don Emma, pues yo digo, bueno, qué bonito. Yo le pregunté a don Emma, ¿estamos para el sábado? Yo digo, y sí, seguro me va a decir que a las 8, a las 7. Bueno, a las 7. Uno dice, a ver, ¿por qué a uno le importan estas cosas? Porque hay amor. Seguro un hermano está trabajando, ¿verdad? Entonces y tiene todo el tiempo para hacer eso. No, el tiempo está, el tiempo se encuentra cuando usted tiene amor. O todo el mundo tiene tiempo cuando se hace novio de alguien.
Puede ser que uno esté estudiando, puede ser que esté trabajando y uno encuentra el tiempo porque uno ama. Si usted no encuentra el tiempo, no ama. Pero hermanos, hay algo en lo que no podemos fallar y no tiene sustituto, es el amor a Dios. Pídale algo ahorita. Pídale amor. Pídaselo. La Biblia dice, ¿tiene alguno falta de sabiduría? Pídasela a Dios. ¿Podría funcionar ese versículo con amor? O sea, nada más cambiar sabiduría. Si alguno tiene falta de amor, si alguno siente que el tanque del amor se está bajando hacia Dios, que no debería porque Dios, tanque del amor de Dios no baja para con usted. Entonces, hermanos, y le voy a dar una señal muy importante. Jesús le dijo a Pedro, resucitando, Pedro, ¿me amas? ¿Cómo, Señor? Me ofende que usted me diga eso. Obvio que yo lo amo. Apaciente mis corderos. O sea, sírvame y sírvale a los míos. Y le preguntó la segunda vez, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y la tercera vez ya Pedro se puso triste como diciendo, usted me está diciendo que no lo amo. Y otra vez le volvió a decir, sírvale a los míos. Usted me ama a mí, en nuestro caso sería alguien que no podemos ver. La forma en que yo le manifiesto a Dios el amor hacia Él es el amor, sirviéndole a Él, sirviéndonos los unos a los otros. Eso es muy importante. Dios, vamos a hacer ese ejercicio con ese versículo de Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Dios, si alguno de nosotros tiene falta de amor, pídala a Dios. Es más, yo le estoy pidiendo amor porque creo que no me puedo escapar de ese versículo. No puedo escaparme del versículo 4 donde dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La verdad es que mi primer amor fue muy, muy intenso, como creo que el de la mayoría o todos los que estamos aquí que realmente hayan tenido un encuentro con Jesucristo. El primer amor es un amor intenso, es un amor profundo, es un amor sin reservas, sin condiciones de nada. Es ese amor cuando los papás le dicen a uno que pasa más metido en la iglesia que en cualquier otra parte. Y muchas veces, Señor, lo perdemos. Has dejado, no es lo mismo perderlo que dejarlo y que dejarlo gradualmente. Señor, como dice ahí, recuerda de dónde has caído. Hermanos, recuerden cuando ustedes recibieron a Cristo. ¿Qué estaban dispuestos ustedes a hacer por Jesucristo? Recuerde. Número 2, arrepiéntase. Confiéselo en su corazón. Dios, perdóname, me arrepiento. La verdad es que sí, he bajado. Mi fervor ha bajado. Mi amor ha bajado. Me arrepiento. Crea en mí un nuevo corazón, un nuevo pensamiento, un nuevo anhelo, un nuevo deseo. Y haz las primeras obras. No es ni siquiera nada nuevo, es hacer lo mismo que hacíamos al principio. Hermanos, Dios no ha quitado nuestro candelero de medio de nosotros. Y que si algún día llegaron a no existir, no sea por culpa suya y no sea por culpa mía. Porque si no es culpa suya, entonces Dios lo llevaría a un lugar donde usted esté en su lugar. Pero si es por culpa mía o si es por culpa suya, ya estamos en una situación delicada. Como decía aquí el versículo que leí de último, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Pablo no se anda así como con ambajes. El que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. Y ojalá que ninguno aquí sea de nosotros anatema. Dios, perdónanos, yo te pido perdón, quiero pasar más tiempo contigo,
quiero dedicarle más tiempo a lo que realmente importa, a usted, a su palabra, a la oración, a las cosas suyas. Y ayúdame a hacer las primeras obras con el amor, con las ganas, con la intensidad de un recién convertido. Aunque ya tengo 27 años de que usted me salvó, como al principio, Señor, por favor, y a cada uno de mis hermanos, porque es algo fundamental para la iglesia. Como decía ahí, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, y entre ellas esta iglesia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.